a todos. Les doy la bienvenida al 32º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es María Cecilia Rodríguez Wanderley y tengo el agrado de estar moderando este homenaje donde conversaremos sobre hechos que rodearon la vida de John Locke. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales, que con mucho esfuerzo y por el interés del público se han incrementado. En la actualidad realizamos alrededor de 50 homenajes al año. Quisiéramos agradecer a Fundación Cívico Republicana, Cátedra Alberdi, Fundación Bases, Liberar y Asociación Civil Río Paraná, que han estado colaborando con nosotros en la realización y promoción de los homenajes. Realizo un breve contexto de este referente sobre el que charlaremos hoy. Hoy estamos homenajeando a uno de los intelectuales ingleses más importantes del siglo XVII, un ilustrado, el cual ostenta el título de padre del liberalismo clásico, acuñado este en pos de sus obras magistrales, ya sean de materia filosófica, política o de su espectro moral humano. Nacido el 29 de agosto de 1632, en una modesta cabaña con techo cerca de la iglesia Britton, a unos 12 kilómetros de Bristol. Por un lado, su padre, también llamado John, fue un abogado de asuntos rurales, quien además se había desempeñado como capitán de caballería de las fuerzas parlamentarias durante la primera parte de la Guerra Civil Inglesa. Por otra parte, su madre, Agnes King. Ambos progenitores eran puritanos por excelencia. De aquí se derivan algunas explicaciones a la rectitud que ocupó este referente a lo largo de su desarrollo vital. Observando agudamente, podemos deducir que durante la existencia física de este prócer de las ideas de la libertad, se estaban gestando grandes cambios a nivel histórico. Primeramente, una transición desde el añejo renacentismo a una incipiente iluminación, propia del siglo XVII, donde la academia comenzaba a virar hacia conjeturas cada vez más racionalistas. Deteniéndonos en una arista política, se ve claramente la transición de los modelos estatales monárquicos absolutos a reyes cada vez más controlados por el Parlamento. En este apasionante ciclo histórico propio de la Europa postmoderna, donde John Locke nos regaló sus mejores obras, damos así inicio a este debido homenaje. Para este homenaje tengo el agrado de presentarle a los siguientes disertantes. Por un lado, Edgardo Carballo Zawara, abogado, columnista de actualidad política, director de la Fundación Club de la Libertad, e Iván Fonteina, estudiante avanzado de licenciatura en Ciencias Políticas. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas e inquietudes en el chat. Así, al finalizar las exposiciones, se abre el conversatorio para que los oradores puedan responderlas. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador tendrá 20 minutos. Bienvenidos, Edgardo, y bienvenido, Iván. Eh, por favor, Edgardo, si desea comenzar. Bueno, ahí está, se escucha, bueno, perfecto. Buenas tardes. Antes que nada, un agradecimiento a la Fundación Club de la Libertad por permitirme participar de este homenaje a un pensador, a un gran pensador que ha dado inicio a muchas de las libertades, de las bondades que tanto el sistema del capitalismo, las libertades y un Estado controlado y autorregulado hoy nos brinda la oportunidad de tener en la actualidad esas ideas que vienen del siglo XVIII. Bueno, antes que nada, efectivamente, eh, John Locke puede observar desde muy temprana edad
que su padre ya le tomó partido por una idea, tal es así que fue, digamos, militante de lo que es el parlamentarismo, que después, bueno, van a aparecer otros personajes con mucha influencia en lo político, que va a marcar el pensamiento de Locke, como es el Lord Ashley, eh, eh, que, bueno, y cómo llega digamos, a este personaje que es trascendente en la vida de Locke, y llega porque Locke fue médico, entre otras virtudes, fue médico, incluso se considera que le ha salvado la vida, en adelante formó parte del comité político de Lord Ashley, también conocido como el conde de Shaftesbury. Locke digamos, madura sus ideas, escribe todo, digamos, en un tiempo anterior a lo que es la Revolución Gloriosa de 1688. Tal es así que varias veces, en dos ocasiones, tuvo que exiliarse por motivos políticos, una a Francia y otra a Holanda, en la última ocasión, en donde, digamos, por razones en que fue acusado de participar en un hecho de tentativa de asesinato a Carlos II y a su hermano, eh, que era el duque de York, que luego lo reemplazaría en la monarquía inglesa. Cuando se produce la Revolución Gloriosa, en 1688, y queda a cargo y toma el poder Guillermo de Orange, al año siguiente eh, regresa Locke a Inglaterra y publica sus obras más conocidas. Entre ellas, el segundo ensayo sobre el gobierno civil. Es una obra importante porque, de algún modo, en esta obra él da las bases, las claves de su concepción sobre el origen del gobierno y del régimen político, y que son la libertad y el consentimiento. Y yo me atrevería a analizar ese segundo ensayo sobre el gobierno civil de manera somera, arrancando con una pregunta: ¿por qué usa, digamos, cuando el individuo decide pasar del estado de naturaleza a un estado con una organización ya, digamos, política, por qué usa su propia libertad, el individuo, para someterse a la sujeción política? En ese entonces también estaba en carrera el pensamiento de Thomas Hobbes, que, digamos, acá van a entrar ambos a poder hacerse un paralelismo. Y así, cuando arranca su estudio de cómo se produce esa metamorfosis entre lo que es el estado de naturaleza, para, para Locke era aquel estado en donde primaba la convivencia, y que la razón era la fuente de la ley por el cual el individuo, el sujeto, eh, digamos, ejercía sus facultades, tenía su propiedad, el derecho a su posesión, es decir, que incluso el derecho a su propia supervivencia, pudiendo actuar incluso como un juez o magistrado ante una hipótesis de ataque de un tercero. En cambio, el estado de naturaleza para Hobbes era un estado de guerra permanente, era un estado de violencia absoluta en donde no existía paz. O sea, en definitiva, el estado de naturaleza para Locke, el principio era la paz y la excepción la guerra.
y viceversa. Para Job, el principio era la guerra y la excepción era la paz. Bueno, esto un poco por qué, digamos, se hace referencia a esta, si se quiere, ficción, porque ello va a ser lo que va a impulsar y lo que va a dar nacimiento a lo que se conoce como el pacto social, el contrato social, en donde los individuos deciden juntarse, deciden salir de ese estado de naturaleza y constituir un cuerpo social, con un régimen político, para de esa manera tener la seguridad y tener la estabilidad en su vida, en sus relaciones, en el ejercicio de sus libertades, de sus posesiones. Y hay que decir que este pacto, que es el contrato fundante de esa, no solamente cuerpo social, sino de ese régimen político que en adelante va a determinar las leyes, es la Constitución. Quizá esto sea el inicio, el incipiente inicio de lo que es el constitucionalismo, que luego con el tiempo se va a observar en Estados Unidos y en diferentes países, en donde siguen esta corriente de este pensamiento de Lockean. ¿Qué pasa? El sujeto entrega todas sus facultades, el sujeto entrega toda su libertad a un cuerpo político que se va a encargar de reglamentar su vida, va a encargar de asegurarse de que esas libertades de que ese individuo otorga no se vean violentadas por nadie. Si alguien digamos, lo ataca a este individuo, habrá un juez imparcial. Ya no va a suceder más como en el estado de naturaleza en donde el individuo era el propio juez de su propia causa. Y también va a haber, digamos, un poder ejecutivo que va a ejecutar las leyes que decida la legislatura. El método que se acordó también es la regla de la mayoría, porque se pensó que era imposible de que en los intentos de legislar haya unanimidad. Bueno, esto es entonces el origen de la sociedad política, apoyándose en el consentimiento, en el contrato y en el pacto político que hace la sociedad. Bueno, tampoco leyéndolo a Locke y leyendo su ensayo, no queda claro ese intento de división de poderes que trata de diagramar en lo que es el espectro del régimen político para asegurar de que haya de algún modo contralor, porque, reitero, los sujetos, los individuos, cada persona ha entregado, ha confiado en ese cuerpo político todos sus derechos, la regulación de su vida, de sus propiedades, de la convivencia, pero se ha reservado un derecho que es el de rebelarse. Lo vamos a ver más adelante. Este régimen político, entre otras cosas, también tenía la facultad de cómo aseguraba el bienestar, aseguraba la convivencia, realizaba ciertas prestaciones a favor de cada individuo, tenía la posibilidad de cobrarse
porque todo tenía un costo y tenían que cobrarse el mantenimiento, que lo hacía a través de los impuestos, que es una cuestión muy de antaños y que hasta ahora sí, pero con limitaciones y, por supuesto, apoyado siempre en el consentimiento de cada individuo. También había digamos, otra función del Poder Ejecutivo, que eran las relaciones internacionales. La posibilidad de disolución de la sociedad política, hay que distinguir bien lo que es la disolución del cuerpo social de la disolución de lo que es el régimen político. ¿Puede disolverse el cuerpo social? Sí, puede disolverse, dice Locke, pero esto podría darse rara vez, por ejemplo, a través de un cataclismo que destruya totalmente digamos, esa ciudad, y los que queden con vida podrían retomar nuevamente ese estado de naturaleza para volver a constituir un nuevo cuerpo social. Eso es la disolución del cuerpo político. Ahora, ¿se puede disolver el régimen político? No, no se puede disolver el régimen político, porque aquí el ciudadano, recordemos cuando originariamente se celebra el pacto constituyente, fundante de ese cuerpo social, se reserva lo que se llama la doctrina de la rebelión. Esto, cuando se activa en el ciudadano, cuando el gobernante o la legislatura, ya sea legislan o de algún modo van en contra de los intereses que ha confiado y que ha depositado el conglomerado de ciudadanos a estos órganos, digamos, políticos. Entonces, cuando se dictan medidas que atentan contra los intereses de cada uno de los ciudadanos, que son los intereses de algún modo que venían ya del estado de naturaleza, aquellos derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad, a sus posesiones, podían cambiar a las personas. Eso es lo que preveía, analizaba, estudiaba Locke, de manera tal de que ese cuerpo político no tome entidad propia y no se pare por sobre todos los derechos básicos que viene, digamos, del derecho natural de cada individuo. Y esto lo va a diferenciar con Hobbes, que, a ver, Hobbes lo que propiciaba era una monarquía absoluta, pero que tenía su apoyo en ese estado de naturaleza en donde la guerra era constante, no en un pacto, naturalmente que ese estado de naturaleza motivaba un pacto, pero a su vez generaba un tirano tal vez mucho más peligroso y cruel que el propio estado de naturaleza, el despotismo, el leviatán de Hobbes. Bueno, también en el libro, segundo ensayo, sobre el gobierno civil, John Locke hace una referencia acerca de cómo se origina la propiedad privada. Locke considera que el individuo tiene la propiedad sobre su cuerpo, es inviolable, tiene todos los derechos y tiene el derecho a satisfacer sus necesidades básicas, digamos, biológicas, y que la naturaleza le provee de manera generosa. Ahora, cuando el individuo que tiene propiedad sobre su cuerpo extiende sus brazos y puede tomar o cultivar digamos, algo que significa alimento, está mezclando su trabajo con el terreno productivo,
lo mejora, cambia de la situación en que estaba, por ejemplo, pasa un arado, y lo que aró, eso significa que pasa a ser su propiedad privada. Hay algunas leyes del orden natural que establece Locke y que es no consumir más de lo que cada individuo necesita. De manera tal de que, por ejemplo, si cosecha más bananas de lo que requiere su cuerpo o su familia y se echa a perder, de algún modo, de manera indirecta, estaría perjudicando a una tercera persona que podría necesitar esos frutos. Esto se soluciona con la creación de la moneda. Y esto es interesante, porque con la creación de la moneda, lo que el remanente de aquello que ya no necesitaba para consumir el individuo, lo que hace es canjea a través de la moneda. Digamos, si él recoge 10 kilos de banana y solamente come un solo kilo de banana, consume un solo kilo de banana, los 9 kilos restantes podrían canjearlos por dinero. Esto lo que ha hecho ha sido la motivación a trabajar más, la motivación al mayor esfuerzo. Y esto es lo que de algún modo se conecta con la revolución industrial que posteriormente va a venir. Se lo considera a Locke y sus ideas como los que justifican moralmente la revolución industrial, la primera revolución industrial, que es el hito por el cual generaciones y generaciones que han venido en la pobreza permanente como una línea horizontal, desde ese momento en que se descubre la moneda, en que hay incentivos para trabajar, para acumular, para seguir trabajando, hay una línea ascendente de la mejora de la calidad de vida. Hay estudios empíricos, digamos, datos que demuestran que la calidad de vida de las personas, digamos, se dispara hacia arriba y todos se preguntan, pero ¿cuáles fueron? Y fueron estas ideas de claridad, digamos, que advierte Locke, que escribe Locke, y que de algún modo los proyecta y los motiva al pueblo inglés a que se sientan soberanos. Muy por el contrario de lo que predicaba Hobbes, que el pueblo se sienta súbdito y que haya un solo soberano. Bueno, un poco esto nos demuestra las virtudes en que se inspira y va surgiendo en la cabeza de Locke a medida que van pasando los años. Hay una etapa en donde consideran ideas jóvenes de Locke y posteriormente una etapa de madurez política, de madurez intelectual, filosófica, y que naturalmente esto lo demuestra. ¿Por qué se demuestra la consistencia de sus ideas? Porque van a influir, estas ideas van a estar presentes en la Declaración de la Independencia, van a estar presentes en la Constitución, en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, incluso van a estar presentes en la cabeza de Alberdi al momento de escribir las bases que va a ser sustento de la Constitución de 1853. Es decir que nos encontramos ante, sin lugar a dudas, el padre del liberalismo por defender la libertad, por defender el individuo, por considerar que a mayor trabajo y esfuerzo, mayor recompensa y mayor posibilidad de bienestar de cada individuo. Y de aquí va a nacer la frase la última palabra que van a utilizar los padres fundadores, que es
la vida, la libertad y la búsqueda, la propiedad y la búsqueda de su propia felicidad. Cada individuo debe buscar su propia felicidad, es decir, debe esforzarse, debe trabajar, que con eso, sin dudas, va a ir por el camino del crecimiento. Bueno, hasta acá llego y seguimos más tarde. Gracias. Muchas gracias, Edgardo. Muy, muy claro y muy, muy lindo el cierre con esta frase que nos dejas. Bueno, Ignacio, ¿estás por ahí? Si quieres continuar. Perdón, Hola, Iván. Iván. Iván, perdón. Eh, buenas tardes a todos, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar en un homenaje, al menos para mí, después ¿se escucha bien primero que nada, ¿no es cierto? Bien, Se escucha perfecto. después de seguramente la pandemia. Así, gracias, Gloria Libertad. No podemos dejar de decir que uno se encuentra alegre también en este momento post-eleccionario, en el que también me gustaría mencionar que el Club de Libertad tuvo sus muchos granitos de arena en función de lo que ha pasado, formando especialmente a los jóvenes en cosas como las que estamos haciendo hoy, un homenaje a un pensador y en particular al padre del liberalismo, ¿no es cierto? O a quien se lo considera como padre del liberalismo. Eh, Bien, en este caso estamos por hablar de Locke y Edgardo mencionó un poco a las ideas de derecho que tiene Locke. Como sé que debe estar Lali por ahí entre el público escuchando, está bueno resaltar esa idea de derechos. ¿Se, se escucha más o menos? Eh, por mi parte se escucha bien, pero quizás Elizabeth tiene ahí algunos. A ver si continuamos y cualquier cosa, Iván Pruebo con te- esto si querés. Ah, bueno, perfecto, capaz que ahí focalice un poco más la. Hola. Ahí puede ser un poco mejor. Bien. Bueno, estaba diciendo que también me gustaría tocar un poco el tema de los derechos. Se le atribuye a Locke la idea de los derechos, de haber nombrado, asignado los derechos naturales. A lo largo del segundo tratado sobre gobierno civil se encuentran en distintos momentos los que vendrían a ser estos derechos. Pero tenemos que comprender también de dónde sale Locke. O sea, ningún fenómeno social y político en la historia ha llegado de la nada. Todo tiene una razón de ser. En este caso, Locke, como mencionaron al principio en la introducción, es un filósofo del siglo XVI. Pensemos que la humanidad está saliendo de ese feudalismo que se mencionó y está pasando por la etapa renacentista. El- Toda la etapa previa a Locke y a Hobbes también que se mencionó es una etapa sentada sobre la filosofía de Aristóteles y de Platón, pensémoslo de una manera así, en la que todo se clasifica, todo se busca la definición y, y así avanza la sociedad durante incluso la Edad Media. Eh, Incluso en la Edad Media vamos a ver la figura que surge con el feudalismo, que es una figura de contratos en la que el siervo es parte de un contrato que ejerce con el señor. Lo mismo va a pasar entre nobles y vasallos. Pero bueno, está bueno mencionar esta idea de contratos porque tenemos que asimilar que el siervo es siervo de gleba. La palabra gleba, por ejemplo, hace alusión a aglutinar y a aglutinarse con la tierra. Es una cuestión que podemos mencionar en la que el siervo, si bien no es esclavo, depende absolutamente de la tierra en donde está viviendo, donde tiene su posición. Todo esto es administrado después por el señor con quien tiene ese contrato feudal. Y menciono esto porque es muy importante a la hora de entender por qué Hobbes, Locke y otros empiezan a mencionar esta cuestión de estado de naturaleza, de derechos que antes no existían. En el segundo tratado sobre el gobierno civil de Locke va a ir listando distintos tipos de situaciones, de esclavitud, de libertad, de estado de naturaleza,
Como decía Edgardo, comienza mencionando estado de naturaleza y respecto de lo que es el estado de guerra. El estado de naturaleza es un estado en donde se convive, los individuos se relacionan, no como un estado de guerra donde se compite y se conquista, que es el estado anterior al que existía la humanidad en ese momento. Pensemos que durante toda la antigüedad y la edad feudal, y también sobre la edad moderna, incluso ahora, pero sobre todo en esa época, la forma en la que una persona aumentaba sus posesiones, no voy a hablar de propiedad todavía, posesiones, era mediante la conquista. Mediante la conquista, un imperio aumentaba sus posesiones, territorios y esclavos, que eso es otra cosa que es importante mencionar, porque es la figura que va a ir avanzando. De esclavo antiguo pasa a la figura de siervo, que ya no es esclavo, pero es parte de la posesión del noble, que después se va a convertir en individuo con derechos a partir de lo que va a ser la ilustración, todos estos, sí, digamos, filósofos modernos que empiezan a partir de Hobbes y Locke, que vendrían a ser los más conocidos. Bien, entonces va a decir Locke en su obra que, bueno, que la libertad del hombre consiste en estar libre de cualquier poder superior sobre la tierra. También recordemos todo el pasado donde está viniendo Locke. Un mundo feudal completamente enmarcado por la figura de Dios y del cristianismo. Eso va a generar, por ejemplo, que filósofos o pensadores como Lutero en Alemania descubran o hagan notar que hay una cuestión de conflicto entre lo que se dice en las escrituras, eso es lo que va a decir Lutero, y lo que es la práctica eclesial, con la casta del clero, por ejemplo. En cierta forma se puede sintetizar, si somos todos hermanos en Cristo y hermanos en Dios, ¿por qué tengo que tener un representante en la tierra y no puedo estar representado directamente por Dios? Por eso es que los filósofos modernos, desde Descartes, pasando por Hobbes, Locke, van a mencionar constantemente a Dios, porque este Dios va a ser quien legitima estos derechos. Cuando habla de la propiedad, por ejemplo, va a decir Locke, Dios le entrega a los hombres toda la naturaleza para su subsistencia, las criaturas inferiores. Y le otorga también su cuerpo, como decía Eduardo, que le pertenece a sí mismo, que es su propia propiedad, así como lo que hace con él, propiedad más, de alguna manera, libertad, es lo que va a generar la propiedad originaria, la teoría de propiedad originaria, que es como se conoce a este concepto que enarbola Locke acá. Eso que se produce es propiedad y es la primera manera en la que se puede contemplar a una propiedad privada del individuo. En momentos anteriores, el siervo, ni siquiera en etapas un poco posteriores, cuando finaliza la Edad Media, se puede decir que el individuo feudal puede tener propiedad porque todo lo que produce, pero está dentro de la posesión del señor, le pertenece al señor. Toda la cosecha, la producción, la incipiente producción artesana, todo es enmarcado dentro de las posesiones del señor. En cambio, con Locke, Locke va a decir, no, mirá, vos hiciste esto, tenés un derecho natural otorgado por Dios que permite que sea tuyo y de tu propiedad. Es un avance enorme teniendo en cuenta que antes psicológicamente el ser humano no aspiraba a tener esa posición que dentro de un todo consideraba absoluta. Esto, por ejemplo, lo va a definir interesante Erich Fromm, si no me equivoco,
que va a mencionar que dentro de la Edad Media existían todo estructurado donde el ser humano no buscaba salir. O era artesano, o era carnicero, o era lo que sea, no porque haya elegido serlo, sino porque es parte de un sistema social que considera absoluto. Es algo que se heredaba y, y no se puede elegir. A partir de la modernidad, con estas ideas, tanto de propiedad como de libertad y de vida también, aunque por ahí la cuestión de la vida en Locke, o al menos en este tratado, está un poco más inmersa en el resto de las concepciones, sí va a mencionar, pero bueno, se hace por ahí más énfasis en la propiedad y en la libertad. Y no podemos dejar de ver lo que fue implicando Locke. Les comento, les voy comentando, mejor dicho, que se avanza de esclavo a siervo, de siervo a individuo libre, donde empiezan a hacer la burguesía y otras formas. También incluso la representación dentro del Estado, que también lo va a mencionar acá. Pero hagamos énfasis en los derechos estos que estaba mencionando, propiedad y libertad por lo menos. Hume, por ejemplo, Hume y Adam Smith van a ser herederos de esta filosofía que inicia Locke, que se llama empirismo. Hume, por ejemplo, en su obra va a fundamentar de una manera bastante profunda la cuestión de la libertad. Eh, Descartes comienza la modernidad diciendo, pienso, luego existo, por una cuestión de cambio a lo que era la filosofía del pasado, donde uno se preguntaba, ¿existía tal cosa, tal cosa, tal cosa? Por eso la idea de los dos mundos de Platón, en la que un mundo eran las cosas sensibles, las que podemos acceder, y otro eran las cosas inteligibles, las que no podemos acceder, el mundo de las ideas. Ese mundo, para Descartes y la modernidad, esos dos mundos, mejor dicho, se vuelven uno. Es un mundo al que todo ser humano puede acceder, es otro avance, porque antes se consideraba que había que estar de una manera más capacitado que otro, por algo el ciudadano griego tiene diferentes autoridades y potestades respecto a toda la otra casta de individuos o habitantes de la polis, esclavos, extranjeros, mujeres. Bueno, en esa instancia antigua se consideraban esas cuestiones de castas como muy arraigadas y que avanza durante la Edad Media. Descartes va a encontrar que esas cosas son accesibles al común de la gente, que también es un avance muy, muy grande porque el individuo comienza a poder acceder a estas clases de cosas, que después con los avances tecnológicos se va a profundizar. Es muy difícil que un individuo pueda acceder a las escrituras si no tiene acceso fáctico a ellas. Con la imprenta va a pasar. Lo mismo, es muy difícil que un individuo pueda acceder al comercio si no tiene ruta o no tiene toda la infraestructura que pueda hacer falta. Con la modernidad va a empezar a pasar, con los avances, con la carabela, con otras cosas. Bien, pero volvamos entonces a esto de Hume. Como Descartes va a decir, pienso, luego existo, o sea, el individuo puede pensar y a partir de allí desarrollar su existencia. Hume de alguna manera va a decir, pienso, pero no sé si existo. Hume en su filosofía, que es un empirismo llevado al pico, podemos decir, va a dudar incluso de su propia existencia. De lo que no va a dudar Hume es de las impresiones, de lo que puede percibir, de lo que puede observar, de lo que tiene empíricamente enfrente. Y de alguna manera esto es sustento también de la libertad, o sea, el individuo, todo el mundo que puede observar, el mundo al que puede acceder, es lo que tiene enfrente, es lo que conoce, lo que tiene enfrente es el límite, básicamente, no hay nada más allá. Incluso Dios va a dudar de todo. Eh, por eso va a hacer mucho hincapié Hume en la cuestión de la vivencia cotidiana y anónima del individuo que vive su propia vida. De acá van a sacar después los austríacos para fundamentar la experiencia del ser humano en plena libertad, sin tener que resaltar ni nada.
la praxeología más pura. Y Smith va a ir a desarrollar o a profundizar la idea que inicia Locke con la propiedad privada. Imagínense que Locke les dice a los hombres, todo lo que ustedes pueden hacer resultado de este trabajo es propiedad suya. Smith va a ir más allá y le va a demostrar que tienen otras dos maneras de aumentar esa propiedad, de aumentar esa prosperidad. Y ahí es que están las ideas, mejor dicho, las frases comunes que se le atribuyen a Smith. No es por benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero que uno obtiene su comida, sino a su propio interés. Ahí va a fundamentar justamente que el comercio puede es ser una extensión de la propiedad privada. Y de vuelta, es una acción anónima, imperceptible, es el comercio, incluso de supervivencia se puede decir, algo muy básico. No es el gran comercio antiguo en el que se comerciaban imperio con imperio o nación con nación, es la vivencia más diminuta, más casi imperceptible del ser humano. Otros filósofos modernos, quizá más emparentados con Rousseau, van a decir que esto le quita poder al ser humano porque no tiene decisión sobre los grandes ámbitos del Estado, pero en realidad es poderoso respecto a su propia vida, porque puede conocer, puede atender sus necesidades, y esto también es fundamento de su propia libertad. Al mismo tiempo, Smith, cuando nos explica, por ejemplo, la cuestión de los alfileres, de vuelta hace hincapié en la propiedad. Va a demostrar que lo que hacen 8 personas, creo que el número que usa es 14, lo que hacen 14 personas puede producir una 160ª vez lo que produce un individuo solo. Dice, una persona si quiere hacer un alfiler es probable que haga uno o no haga ni uno durante un día, pero 16 personas, 14 personas, no sé cuántas, pueden hacer cientos de miles. De vuelta, la propiedad privada un acto anónimo, imperceptible, chiquito, diminuto, en la que se ejerce poco poder político, digamos, pero muchísimo poder privado, mucha independencia privada. Todos estos cambios van a ser los que van a ir generando avances en la vida, o mejor dicho, van a ir generando los avances en movilidad social que hoy conocemos. Sin toda esta base que no inventaron estos filósofos, sino que la observaron, por eso son empiristas, sin toda esta base es probable que la movilidad social que vimos a lo largo de los siglos pasados, incluso ahora, no se hayan dado, incluso los avances en la ciencia y otras cosas. He aquí la importancia de esta noción de derechos, que se sepa, mejor dicho, que se pueda asimilar esta cuestión de derechos, que lo hicieron en esta época, algunos de forma racional porque se enteraron, pero en gran parte de la sociedad lo hizo de forma natural. Lo que andaba escribiendo, por ejemplo, es sobre acá historia de mi ciudad, de la historia de Goya. Es probable que ninguno de las personas que se instalaron en esta ciudad inundable, que no tenía mucho que ofrecer en materia de agricultura, o mejor dicho, en esa época más que nada ganadería, más que un pedacito de tierra alta y el resto zona inundable, no se hayan instalado pensando en las nociones que tenían Locke, Hume, Smith y otros, sino que venían persiguiendo su propio interés. Venían persiguiendo su propio interés, sabiendo o habiendo asimilado hace tiempo ya que ellos tenían derecho a vivir y a trabajar. Justamente acá en la ciudad de Goya, las personas que se instalan no se instalan con un documento en mano. Se instalan, empiezan a trabajar y después se enteran que esto era propiedad de alguien más, de los adelantados que venían de España.
se instalan y trabajan. O sea, es la más pura idea de propiedad de John Locke. Iván, A ver, disculpa, leer para ir este resumiendo. fragmento, aunque sea. La tierra y todas las criaturas inferiores pertenecen en común a todos los hombres, y cada hombre tiene, sin embargo, una propiedad que pertenece a su propia persona. El trabajo de su cuerpo y la labor producida por sus manos. Eso podemos decir que son suyos. Cualquier cosa que él saca del estado en que la naturaleza la produjo y la modifica con su labor y añade algo, le añade algo, y por consiguiente es propiedad suya. Es probable que la gran mayoría de los individuos no sepan la teoría de Locke, pero es probable que la gran mayoría de los individuos en la historia sí hayan desarrollado esto a partir de que empiezan a concebir eh, avances en las tecnologías también. La libertad del hombre consiste en estar libre de cualquier poder superior sobre la tierra. Creo que esa es la noción que va a generar una ruptura y va a implicar el avance psicológico que anima al ser humano a avanzar sobre estos derechos. Lo otro que hay que mencionar es que estos derechos no son de alguna manera naturales o universales porque a alguien se le ocurrió, sino que lo son porque son intransferibles. A menos que estés esclavizando o matando, es muy difícil que puedas transferir la propiedad, la libertad. Y por eso nosotros tenemos que defender estos derechos con el fundamento que tiene detrás. Los derechos que vienen luego son derechos positivos, son derechos que ya nacen de la figura del Estado, de la figura del legislador, que ojo, Locke va a defender, los va a defender. La libertad del hombre en sociedad es la de no estar bajo más poder legislativo que el que haya sido establecido por consentimiento en el seno del Estado, va a decir, ni bajo el dominio de lo que mande o prohíba ley alguna, excepto aquellas leyes que hayan sido dictadas por el poder legislativo de acuerdo con la misión que le hemos confiado. Ahí va a sentar la base del gobierno representativo también, que después Rousseau se va a oponer, por ejemplo, entre otros. Todos estos derechos ya vendrían a ser derechos positivos y aparte todos los que van a venir a posteriori. Pero estos derechos naturales creo que son los que fundamentan nuestra vida, no solo la vida o la filosofía liberal, sino la filosofía de cualquier ser humano moderno. Y por eso creo que son importantes y necesarias de conocer. Me alegro mucho que se haya podido hablar de John Locke y más en este momento. Así que bueno, sin más, muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Em, Acá hay algunas preguntas. Me parece que esta podrían, si es posible, Edgardo primero y luego Iván contestarlas. Dice, ¿quién consideran que tuvo una obra de mayor calibre cualitativa y cuantitativamente? ¿Locke, Hobbes o Stuart Mill? No sé si quizás Edgardo y luego Iván podrían contestarla porque quizás tienen sus opiniones. Sin duda que los tres pertenecen a una generación de pensamiento, pero que quien tiene más calibre, más, digamos, que quien perduró en el tiempo, esos vectores primigenios de una estructura de pensamiento, una cosmovisión que se extendió a lo largo del tiempo, sin duda alguna ha sido Locke, no cabe dudas. Iván, ¿te gustaría? ¿Qué podemos decir de esto? Yo creo que cada uno tiene Ahí su quizás el aporte. micrófono habría que... Hola, Sí, decía que creo que quizá cada filósofo en este caso mencionado ha tenido su aporte en su distinta etapa histórica. Hobbes va a inaugurar esta idea de que el Estado es soberano. Va un poco de la mano con lo que por ahí hablaba eh, Lutero. O sea, el Estado es soberano.
Locke también va a tener algo por ahí en la que dice que no se puede tener una ley externa a la del propio Estado en la que el ser humano o el individuo o el ciudadano haya podido tener influencia sobre ella, ¿no es cierto? En una etapa previa, el individuo tenía que estar con una ley de su estado, de su territorio, y una ley correspondiente a la iglesia. Hobbes, sí, Hobbes va a decir, el Estado es soberano y hasta acá llega la ley. Incluso hay una frase que dice de Locke, el Estado tiene que tener cadenas tan rígidas que abarque incluso a las de las religiones, no sé qué, algo así. Tenemos que tener en cuenta que venimos de una etapa feudal en la que estaba muy arraigado el pensamiento cristiano eh, de casta, realmente de casta y estamento. Cuando se empieza a romper esta cadena, el ser humano empieza a tener influencia en el Estado, en su propio territorio, en donde vendría a tener todos derechos positivos que luego aparecerán. Bueno, Locke, ya mencionamos, Locke irá un avance, va a enarbolar la idea del derecho del poder legislativo, de sus representantes. También hay que mencionar que la historia de Inglaterra empieza a tener esta idea de representación desde 1215. No es algo nuevo, no es algo que inauguran acá, sino que es una larga tradición que otros estados de Europa no van a tener. Tampoco podemos generalizar cuando hablamos en términos históricos a toda Europa. No va a ser lo mismo Inglaterra que Francia, o que Francia y Europa del Este. Stuart Mill, por ahí un poco más adelante, ya tendrá nociones, avances en otras nociones, por ejemplo, no sé, derecho de la mujer, eh, libre mercado, ya en una etapa en donde la preocupación ya no es el absolutismo, no quiero decir la preocupación ya no es el feudalismo, por ahí sí el absolutismo, el feudalismo ya no, y empieza a cambiar. La figura del individuo dentro del Estado ya tiene preponderancia, ya tiene representación. Son momentos distintos y creo que cada uno ha tenido sus avances y sus aportes. Eso. Perfecto. Gracias, Iván. Bueno, acá, si bien todos les dan excelentes, esclarecedoras las exposiciones, específicamente Ricardo Orellana genera una pregunta, Edgardo, que dice, mi pregunta va dirigida sobre lo que mencionaste sobre la teoría de Locke, sobre su teoría del estado de naturaleza, el contrato social y la disolución del cuerpo político. Según ella, no podemos verificar empíricamente su teoría porque tendríamos que esperar un cataclismo para que, según la naturaleza humana y la lógica de las relaciones sociales, se recomponga el entramado político. Si eso es así, entonces tendríamos que esperar que un huracán destruya Cuba, que un terremoto derrumbe Venezuela y que se trague la tierra de los regímenes autocráticos. Mientras tanto, tendremos que esperar cruzados de brazos. Es una pregunta un tanto retórica, pero bueno, quizás si quieres agregar algo, Edgardo, sobre esta pregunta. No, sin duda que cada pueblo se va dando su constitución, que es el régimen normativo por el cual se rige. Esta doctrina de la rebelión, en muchas constituciones, ¿no? Está prevista como la figura del impeachment o el juicio político. Hoy, eh, en nuestra constitución, por ejemplo, dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Hay todo un mecanismo ideado y eso sin duda que es fruto de la evolución, no sé si para bien, para mal. Creo que en esos pueblos que menciona el participante, naturalmente que las cartas magnas están hechas a medidas del tirano. eh, Lamentablemente, luego de tantos años siguen habiendo digamos, estos autoritarios que gobiernan y que subyugan al pueblo, a las libertades, atentan contra su libertad, contra la propiedad, y es el caso de Venezuela, Cuba, Guatemala, digamos, en fin. Eh, Eso, ahí se puede, acá en Argentina también hay un mecanismo constitucional previsto para remover
a diputados, a senadores de sus bancas y al presidente. Pero ya el pueblo no puede hacerlo de manera propia, digamos. En ese caso, hoy acá en la ley argentina se considera sedición. Bien. Bueno, y acá hay una que está dirigida a los dos. Quizás si querés comenzar, Iván, y luego Edgardo, que dice: me gustaría saber la opinión de los disertantes respecto a qué hubiese pensado quizás este autor, según su filosofía, en un mundo como el de hoy, pleno siglo XXI, con una economía globalizada, ciencia de datos, incipiente de inteligencia artificial. Creo un poco, Iván, algo mencionaste, no sé si quieres ampliar esto, y luego Edgardo. Bien, es una pregunta muy interesante y que creo que merece justamente eh, indagar en ello. Hoy por hoy estamos en una sociedad contemporánea en la que tenemos todos estos avances que menciona y al mismo tiempo parece como que, y justamente esto se relaciona sin querer queriendo a lo que dicen estos artistas, ¿no es cierto?, de derechos, en la que se considera que tal cosa es un derecho, que esto es un derecho. Los derechos son las cosas, derechos naturales, lo que no se pueden transferir a costa de perder tu vida o casi tu vida. La propiedad no es más que extensión de la propia vida y la libertad. Lo mismo la libertad no es más extensión de la propiedad y la vida lo mismo de las otras dos. Eh, En el mundo antiguo, incluso en la sociedad griega, cuando el individuo vivía en sociedades de casta y estamento. ¿Acaso no es una nueva forma de casta un cupo de género, cupo de esto, cupo de otro, en la que se inaugura nuevamente una libertad negativa del mundo antiguo, libertad negativa de la que hablaba Isaiah Berlin, también la que habló Constant cuando menciona el mundo antiguo? Son cosas que creo que hace falta, en la que creo que hace falta indagar mucho más. Es probable que hoy por hoy no se observen esos temores, pero ¿acaso no vimos una pandemia en la que en gran medida se coartó libertades? Eh, yo recuerdo que justamente en esa época es cuando me empecé a plantear preguntas como la que hace el amigo. Creo que no, que hay que profundizar más. La verdad no sé qué pensaría este autor en esa época, pero sí creo que con las bases de este autor deberíamos pensarlas nosotros, que somos los que la estamos viviendo. Pero bueno, es una buena tarea para el hogar, eh, Mm, replantearnos estas mm. cosas. Creo que ser ciudadano, ser un individuo libre de esta sociedad globalizada, es también eso, es también indagar y preguntarse y participar y formarse. Así que no quiero dejar Muchas. una respuesta demasiado abierta y ambigua, pero bueno, es lo que podría decir. Sí. Celebro que se Edgardo, puedan desarrollar esta clase de espacios donde nos podamos hacer las preguntas. Es parte de la gracias, libertad. Iván. Edgardo, sí, que tu opinión respecto de... Stop. Sí, perdón, María, eh, pasó un poquito de tiempo que me olvidé la pregunta, pues Ay, estuve sí, por leyendo. favor, sí, sí. Me gustaría saber la opinión de los disertantes respecto a qué hubiese pensado quizás este autor, según su filosofía, en un mundo como el de hoy, pleno siglo XXI, con una economía globalizada, ciencia de datos y a una incipiente inteligencia artificial. Es trasladar un poco a este pensador. Iván ya nos dio su opinión, queríamos saber la tuya, Edgardo. Hice referencia en mi exposición al, a la creación de lo que es la búsqueda de la propia felicidad de cada individuo. Eso creo que ha sentado los postulados, uno de los postulados, y ha sentado los postulados definitivos que permiten hoy en día que nosotros podamos progresar, que digamos, día a día la ciencia sea más vertiginosa en el avance, producto del capitalismo, producto de la inversión, producto de la acumulación,
Palabras estas que en otro ámbito uno tiene vergüenza en decirlos porque el socialismo, que está, digamos, en la otra corriente racionalista, considera que, por ejemplo, en la época de Locke estaba Rousseau, que aborrecía la propiedad privada. Pero sin embargo, ese fue el motor de todo lo que hoy tenemos. Tenemos un iPhone 15, digamos, tecnología, calidad de vida, la pobreza, la tasa real medida en el mundo es muy baja, a pesar de que vivimos en un país en donde la pobreza es alta. En el mundo se ha reducido drásticamente la pobreza. Repito, desde la primera revolución industrial que se ha vivido en Inglaterra, la tasa de la pobreza se redujo de 90% al 7%, que hoy es más o menos el promedio de lo que creo que está bajando en el mundo. Así que todo eso, toda evolución, digamos, cualquier tipo de producto que nosotros podamos acceder, se deben como consecuencia o producto de las ideas de Locke. Bueno, muchas gracias a ambos y antes de finalizar quisiera invitarlos a realizar un breve cierre, una conclusión breve. Primero Edgardo, luego Iván, quizás mencionándonos una frase final o algo con lo que quieran cerrar este conversatorio. Claramente, John Locke deja con sus obras que se publican posteriormente a la Revolución Gloriosa de 1688, los postulados básicos que en adelante y que hoy en día predicamos, que es la tolerancia, la división, digamos, de lo que es la religión del Estado, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, y digo siempre, son postulados que hay que defenderlos diariamente porque tenemos el ataque del progresismo, el colectivismo, en donde consideran que, que es una cuestión que no es correcta moralmente, ser propietario, acumular dinero, crecer, progresar. Así que bueno, en ese sentido, eso es lo que destaco de este gran pensador, que yo considero que sí, claramente es el padre del liberalismo. Gracias, Edgardo. Iván, a modo de conclusión, el audio, Iván. Tenés bloqueado el micrófono. Perdón. Ahí está, gracias. Yo lo que diría para terminar es que no dejemos de revalorizar estos derechos naturales. A la libertad se la defiende, a la propiedad privada se la defiende. Recuerdo cuando empecé a conocer estas ideas allá por 2017, y uno publicaba determinadas cosas o decía algo en relación a estas ideas y o se nos tomaba chiste o bueno, eso era lo mínimo. Hoy por hoy las ideas están más latentes que nunca. Creo que en la votación se descubrió, o mejor dicho, nuestra generación empezó a descubrir que con el voto se puede cambiar o se puede defender estos derechos. Ahora creo que la llamada a la acción es formarnos un poco más, ir más allá. No nos conformemos con defender los derechos un día y abandonar la lucha, esta batalla cultural que es como se la suele llamar, el resto del año. Formémonos cada vez más en estos pensadores. Creo que eso va a hacer que nuestra sociedad cada vez mejore. Cada uno de los individuos que estamos acá y los que están afuera persiguiendo su propio interés contribuirán de esa manera al interés general, como decía Smith. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ambos y muchas gracias por la participación también del auditorio.
que siguen mandando felicitaciones y les dan agradecimientos. Ahora que hemos concluido tanto la ponencia de nuestros oradores invitados y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación les reconoce el esfuerzo, el tiempo y la participación. Gracias, Edgardo, gracias, Iván. Y bueno, es un placer dar cierre a otro enriquecedor encuentro, y es con gran emoción que extendemos nuestra invitación a nuestro próximo evento en honor a Alberdi, Juan Bautista Alberdi, que también lo ha mencionado Edgardo y Iván también. Bueno, es un destacado pensador cuyos logros en pro de la libertad han dejado una huella sin duda. Así que los esperamos a todos el próximo sábado, 26 de agosto, a las 18 horas, a través de esta misma plataforma. Muchas gracias a todos. Un placer estar con ustedes.